Hola, bienvenidos a Suyai TV. Estamos en el tercer capítulo de Un Largo Tour, conducido por quien le estaba hablando, Esteban Córdoba, artista visual. Y en esta ocasión tenemos a un artista bastante connotado en la escena nacional, Arturo Duclos, que es artista visual y también dirigente. Él ha sido por harto tiempo presidente de Crea Imagen, que protege y defiende los derechos de autor, cosa que acá vamos a tratar de ir hablando también de ese tema y de la obra y las tensiones que hay siempre con respecto a aquello. Suena un poco rimbombante, pero va a ser una conversación, esperemos, lo más relajada, porque he visto de muchos programas y se ha ido tratando de hablar del artista, pero siempre aparecen programas muy serios y nosotros estamos serios porque ha habido programas, tú has estado en Suyai TV ya, hay presentaciones tuyas de obras tuyas documentales y ya se ha visto la obra del artista. Ahora la idea es conocer un poco más al artista. Bienvenido, muchas gracias, o sea, bienvenido a comillas, Sí. Nosotros venimos al... Bueno, muchas gracias a ustedes y a Suyai TV por hacerme presente en la programación y además también por incluirme en este ciclo de entrevistas, porque creo que, pues, como dices tú, es vital ir conociendo también otros aspectos de los artistas y los creadores acá en Chile. Sí, y tiene que ver también con que en Chile se ha instalado una idea rara de ese mito del genio, una cosa que finalmente juega bastante en contra. Y ¿por qué? Porque finalmente cuando se pone la figura del genio se separa de la idea de que el artista hace un trabajo. Y creo que en tu obra y en tu carácter como dirigente también has instalado la idea de que el arte es un trabajo que se debe respetar y que también tiene que ver con el tema de las remuneraciones y los derechos. Bueno, sí, pues esa misma idea, tomando tu pregunta, ¿no es cierto?, y partiendo por la idea del genio primero, es súper importante eso porque al final, si nosotros vemos en la historia del arte, siempre se busca considerar a las figuras de esa manera, ¿no? Como levantarnos como una suerte como de pedestal, ¿eh? Pero lo que pasa es que cuando uno ve por detrás las operaciones que hay ahí, lo único que está viendo son operaciones de mercado. Porque finalmente, claro, o sea, hay muchos autores europeos, por ejemplo, de la historia del arte, que sobre todo pensando en el Renacimiento para adelante, que es como lo que más se cotiza dentro del mercado global, ¿no? Claro. Que están subidos a esa categoría y después pasando por los impresionistas, los postimpresionistas y algunos próceres de principios del siglo XX como Picasso, todo esto, ¿no es cierto?, que son consideradas estas figuras así geniales, ¿no es cierto? Sí. Finalmente el fenómeno que hay detrás tiene que ver con el mercado, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que está muy instalado hoy día y que viene instalándose también desde la época de Vasari. Porque efectivamente los reyes, los nobles, los papas, los que compraban esta obra, necesitaban también justificar de alguna manera como este carácter sobrenatural, por así decirlo, de estos personajes, ¿no? Que habían sido tocados por la mano de Dios, ¿no? Que es una cosa que también viene muy aparejado de la ideología del absolutismo y de la ideología que la Iglesia en ese momento mantenía para distinguir como a los próceres y a estas personas, digamos, así como hoy día vemos a los héroes y a toda esta gente que tenemos instalado en estatuas acá, Sí, como personas sobrenaturales o como personas fuera de lo común. Y yo no quiero decir que no lo hayan sido en cierto sentido, ¿no es cierto?, que lógicamente son personas notables, como también muchos hoy día lo son, ¿eh? Pero sí creo que también se instala como una falsa perspectiva respecto del artista, lo que produce también como una apreciación desviada, por así decirlo, y que también está influenciada, como decía yo, por estas manipulaciones del mercado, porque lógicamente un mercado, claro, lo que quiere es eso, ¿no? Y un cambio interesante de paradigma que se produjo fue en el siglo XIX, por ejemplo, con Van Gogh y después con Basquiat, por ejemplo, porque son estos genios también que son locos y que son pobres y que están, digamos, desprestigiados por la sociedad. Entonces también ahí reifican el concepto de marginalidad para convertirlo también en un concepto asociado a esta genialidad, ¿no? Y a esta locura, ¿no? Claro, es una especie de alquimia. Claro. Es rarísimo, entonces... Claro.
y ahí viene todo un tema del alejamiento de la figura de los artistas con respecto a la sociedad, claro, y que algunos profitan de eso acá en Chile, porque también uno ve muchos artistas que están como fuera y como que no se involucran, te fijas, Sí. Y que al final dejan que los otros se peleen porque ellos son más grandes y todo. Ahora, yo creo que también eso es parte de un egoísmo y también parte de un culto que ellos mismos están promoviendo, porque es una forma también de legitimación. Absolutamente. Yo estoy muy en contra de eso porque he tratado de mantener siempre muy buenas relaciones con muchos artistas y he conocido talleres al sujeto persona. Entonces uno entiende que el artista que ha producido una mejor obra y es el que ha trabajado más. Entonces, claro, ahí ya se te cae el tiro el mito del genio. Claro, Claro, que finalmente es trabajo. Claro, entonces eso también yo he visto que al menos en todos los formatos de presentaciones de arte en general, excepto las que producen el mismo artista, ha ido en pro de esa misma idea de idea de mercado, al fin y al cabo del genio. Claro. Entonces es complejo y que entonces conocer a la figura que está detrás de las obras creo que es un proceso que nos podría ayudar a aterrizar esto y que también se difunda. O sea, porque decir ya, mira, es súper fácil jugar al artista, porque siempre se hace, o sea, y se hace de forma súper gratuita. Entonces, ver esos trabajos, o que la persona habla del trabajo sin recurrir a la instancia de comilla al fondo, ¿cachai? Para hacer una tal y tal exposición, sino que simplemente comprender cómo van funcionando los artistas, creo que es un debe. O sea, recuerdo exposiciones entrevistas de artistas mexicanos, norteamericanos, desde los años 30 en adelante. En Chile no he visto mucho eso. No, pues hay muchos registros, algunos programas de los años 70 y después los 90 con Emerson Túnez, ¿no es cierto? Hay pocos registros. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, para retomar la conversación inicial y de esta participación dentro del medio, claro, fue algo que a mí me tocó un poquito de rebote y que de alguna manera también yo lo tomé como un desafío, porque me di cuenta que luego de haber participado dentro de un mercado internacional y de haber trabajado con muchas galerías fuera de Chile, y trabajé durante 10 años con la galería en Nueva York, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que cuando ya bajé un poco las revoluciones y como que me instalé más acá, digamos, en la realidad acá, lo único que me llamó la atención aquí fue la informalidad con que se trabajaba. O sea, yo estaba acostumbrado a que trabajaba con una galería, por ejemplo, en Nueva York, y que me vendía una obra y me avisaban en esa época por fax o después por mail, cuando salió el mail, ¿no es cierto? Y me decían, oye, se vendió una obra tuya, y a los 2 días me llegaba por Federal Express un cheque. Claro. Entonces, yo estaba acostumbrado a una cuestión que no solamente tenía que ver con el mercado, sino que con una formalidad que tenía que ver, digamos, con todos estos aspectos que tienen que ver con un trabajo. Asimismo, por ejemplo, cuando habían exposiciones, yo me acuerdo que si en un museo nos ponían una obra mía, siempre me mandaban una nota pidiéndome autorización para reproducir una obra, y que yo podía denegar, y sencillamente yo no la ponía, no me iban a forzar ni me iban a decir, oye, te voy a sacar de la exposición porque no estás dispuesto por el lado, ¿no? Claro. Sino que uno podía elegir si quería que pusiera todo en una ficha o en una comunicación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que aquí pasaba todo al revés, o sea, era como al contrario, como que nadie te preguntaba, de repente te ponían en una exposición y tú no tenías, ni siquiera te enterabas, ¿te fijas? Una vez me acuerdo con Alfredo Yar, estábamos muy enojados y fuimos al Museo de Arte Contemporáneo porque habían hecho una exposición en donde tenían las obras nuestras y ni siquiera nos recibieron, como que la directora dijo no, que no estaba, te fijas, y sabiendo que nosotros íbamos. Sí. Entonces, bueno, eso mismo a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista como de la formalidad que existe en el medio, y entender también cómo nosotros podemos construir un medio más sano y que de alguna manera no solamente respete como estas normas de trabajo que son fundamentales, sino que también el medio crecer en conjunto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una vez que leí un libro de estos típicos libros de Thatcher, que era sobre los galerismos. Es un libro que se llama Coleccionar Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces, y hacían entrevistas a artistas, a galeristas, a curadores, ¿no?
y entre otros estos típicos galeristas alemanes muy conocidos, ¿no? Entonces había uno de Leipzig que era como el que tenía la representación de muchos de estos pintores como famosos que vivían en Alemania, entre ellos, ¿cómo se llama este? Ay, el nombre, no, de los más modernos, de este que se llama, que tiene un nombre como, bueno, no me acuerdo, ¿no? Que es figurativo. Y el asunto es que él decía, yo cuando era joven, estudiaba, conocía a muchos de estos artistas, yo era amigo de ellos, participaba en fiestas, veía que eran muy exitosos con las chicas, todas las mujeres querían ser amigos y poner con estos artistas, etc. Entonces yo me hice amigo de ellos y empecé naturalmente como a representarlos, y ahí formé mi galería, porque en el fondo fue un trabajo que se fue haciendo como en conjunto, digamos. Ellos estaban, digamos, por un lado haciendo su trabajo como artista, y por otro lado necesitaban a alguien que les vendiera la obra, y yo naturalmente como que fui entrando dentro del negocio, y al final me di cuenta que claro, que tenía que formar algo profesional, y bueno, y aquí estamos, decía, y ahora tengo estos artistas que son súper exitosos, yo los he ayudado en exposiciones, en esto, lo otro, y de repente hay alguno que se enferma, que le da una depresión, entonces yo tengo que apoyarlo porque no tiene plata, ¿te fijas? Porque en el fondo yo sé que si a este artista yo lo dejo botado, todo el trabajo que he invertido en sacar adelante su obra se viene abajo. Entonces yo decía, qué raro, porque aquí como que al contrario, ¿te fijas? Como que, claro, a nadie le pasa eso. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba con esta galerista, Nina, no sé, que fue la galería de Basquiat, a propósito, ¿no? La galerista de Basquiat. Y yo me acuerdo que ella me dijo, oye, ándate a Roma, que yo tengo un departamento allá para que lo ocupe y pinte y después hacer una exposición. Yo me fui feliz para allá a Roma, ¿no es cierto? Y cuando estaba allá, ella llegaba, estuve 4 meses, llegaba a visitarme de vez en cuando, de Nueva York se iba para allá porque ella tenía varias propiedades. Entonces, y me decía, oye, ¿necesitáis plata? Me decía, aquí te dejo un cheque por $5.000, estamos hablando de los años 90, que era mucha plata, ¿no? Sí. Y así como que ella me adelantaba plata porque ella se daba cuenta que, o sea, yo nunca le pedí, pero en el fondo ella como que estaba atenta a que no solamente yo no fracasara en el proyecto que ella me había encomendado, sino que tuviera cubierta como las necesidades que requería eso. Claro, o sea, en el fondo te dejó 5 meses de sueldo. Claro, me dejaba mi sueldo, ahí te fijas, y en el fondo después me lo descontaba de las ventas, y ella hizo una gestión súper exitosa, vendió todas las obras, etc. Entonces, tú te das cuenta que al final este círculo virtuoso tiene que ver también como con un acompañamiento, ¿no? Y aquí, al contrario, o sea, aquí uno se tiene que pelear con las instituciones, se tiene que pelear con las galerías, tiene que estar permanentemente buscando cómo ejercer estos derechos, digamos. Ahora, yo sé que hay galerías que aquí están trabajando mucho más profesionalmente y que imponen ciertos criterios profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las buenas galerías que hay acá, que está trabajando bien con sus artistas, es la Patricia Rey, ¿no? Que a pesar de que muchos la denostan y dicen esto, lo otro, es una galería que está trabajando bien y que tiene mucho respeto por los artistas, a pesar que a veces uno podría estar en desacuerdo de muchas cosas, pero creo que es quizá una de las galerías más profesionales que hay, ¿no? Entonces, claro, lógicamente organizaciones como la que yo represento hoy día, Crea Imagen, ¿no es cierto?, que no solo la represento yo, hay un grupo de artistas que está detrás, ¿no es cierto?, sí. Y una organización formada por artistas. Buscamos también de una manera u otra detentar, digamos, y representar estos derechos que nos pertenecen por ley, porque es la única forma de hacer exigibles muchos de los atropellos que hoy día existen. O sea, hoy día vemos que hay plagio, hay gente que vende obras falsificadas en los mercados públicos, que en Mercado Libre tú puedes encontrar obras de falsificadores que las venden y dicen que son copias, ¿no? Entonces hay un estado de indefensión, que esta cuestión es como el Far West, ¿no? Entonces los mismos artistas hoy día actúan también como pistoleros, ¿te fijas? Claro. Porque tienen que estarse defendiendo a balazos, digamos, de todas estas cuestiones. Y la verdad es que yo lo encuentro muy triste porque cuando vemos, por ejemplo, el contexto internacional, ¿no?, que me ha tocado muchas veces participar en eventos internacionales, por ejemplo, uno está solo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en la Bienal de San Pablo participando, y al lado mío estaba el artista que representaba a Francia, después a Alemania, estaban los invitados internacionales, todo esto. Entonces, y no sé, el francés venía con una delegación de 40 personas, había periodistas, sí, comunicadores, curadores, galeristas, ¿eh? El ejército de Lumpa Lumpa. Un ejército de Lumpa Lumpa, claro, que los acompañaba, ¿no es cierto?, en todas las gestiones, estaban preocupados del montaje, el artista se había ido un mes antes para hacer el montaje. Un representante. Claro, sí, entonces, y yo estaba solo, y con suerte en ese momento yo iba a acompañarme, Tomás Andreu al final, digamos,
y que le pasé unas lucas a los tipos para que me ayudaran con el montaje, porque si no, no iba a llegar a tiempo, ¿te fijas? Claro. Entonces, y además había ido por la DIRAC, te fijas que me habían apoyado con todo esto, pero tú te das cuenta que al final todo este trabajo de gestión internacional, y cuando uno ve los resultados en los libros, en las exposiciones internacionales, obedece también a un trabajo mucho más concertado de organizaciones, ¿no? Incluso también de políticas públicas, ¿no es cierto?, que promueven esto, y que llevan a instalar esto dentro del contexto internacional. Entonces, creo que sin duda hoy día necesitamos cada vez más los artistas estar organizados, asociados, agrupados, las galerías también, los coleccionistas también, porque es la única forma de crear un sistema sano, no solamente de convivencia y mercadeo, sino que también de crecimiento para el medio, ¿no? Sí. Si en el fondo si son solamente los artistas los que están ahí trabajando, es como que uno se tiene que estar autorregando, como las plantas. O sea, si nosotros compramos una planta y la dejamos abandonar, la planta se seca. Exacto. La planta no va a ir al baño o a la cocina a buscar un jarro con agua y echarse. No. Los artistas, aquí tenemos que hacer eso. Aquí los coleccionistas compran una obra o los galeristas venden una obra, y si el artista se enferma, bueno, es problema de él. Si el artista se muere, mejor, porque así pueden especular con la obra. Pero en el fondo yo creo que aquí se ha perdido un poquito eso, y dentro de este modelo en que estamos trabajando todos, que también es muy coherente con el neoliberalismo en términos de esta polarización y el individualismo como que está, digamos, exacerbado, sobre todo aquí en nuestro país, en nuestro medio, ¿no? Favorece mucho como para todo este sistema de pistoleros que yo hablo. Sí, ¿no? Y se entiende perfectamente. O sea, cuando tú me estás hablando, me vienen a la mente situaciones personales incluso. O sea, cuando me acuerdo de expuesto en el extranjero, me ha dado esa sensación, o sea, de que uno va con toda la maleta en la mochila y está ahí haciendo una autogestión rara, y claro, se ve en los demás ese nivel de profesionalismo. O sea, yo por ejemplo, dado lo mismo que tú estabas hablando, me llevé una obra muy grande a La Habana y no pretendía traerla de vuelta porque realmente fue un dolor de cabeza, y claro, yo la dejé allá con una colección que se podía vender, y me hicieron un contrato. Y era como, yo miraba a todos lados y dije, ok, y me puse a leerlo, y básicamente era de que van a tener la obra, va a estar ahí, cuáles van a ser los usos, y en caso que se venda, dice que me van a contactar para fijar el último precio con respecto a la cantidad de años que pase, etc. Claro. Y uno pregunta, no sé, yo le pregunté como al año y medio, 2 años, hola, mira cómo está, sí, ahí está, ¿te quieres una foto? ¿Te la podemos enviar? Y yo, ya, gracias, y quedé así como, wow, y acá no ocurrió mucho eso. Entonces, pero sí se han hecho esfuerzos, y en uno que tú participaste también, a ver, déjame ver, sí, también está. El Código de Buenas Prácticas. De hecho, en el contexto del Código de Buenas Prácticas nosotros no conocemos. Claro. Y bueno, ahí está, se los presento, existe, es un manual que mucha gente ha pensado que esto es otra cosa y no lo que es, sino que es una guía profesionalizante. Sí. Y muchas veces se confunde, por ejemplo, el crear documentos para establecer estas relaciones formales como con una cosa amenazante. Sí, claro. sí, porque de hecho como Suyai TV, aprovechando de siempre paso la aviso Suyai TV en cada entrevista, nosotros pedimos permiso. De hecho, el modelo que estamos usando es uno derivado del Bellas Artes. Sin embargo, hay varias cláusulas que yo borré porque me dan un poquito de vergüenza ajena. O sea, te pedían cosas así como, básicamente, si tú llegas y firmás, te pueden hacer un tazón con tu obra y tú no tienes derecho a reclamo. Bueno, es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas también que tenemos hoy día, y quizás una de las mayores amenazas que tenemos junto con los grandes consorcios de comunicaciones como de los diarios, los canales, etcétera, que son gigantes, ¿no es cierto? Es el Estado, ¿no?
Sí. Porque el Estado, a través de su organismo, y no solamente a través de la parte del patrimonio a la cual pertenecen los museos estatales, ¿no es cierto?, sino que también el mismo Ministerio de Cultura, y el de Educación también, bueno, también hacen caso omiso de esto. O sea, sí. el año 2020, cuando en plena pandemia, cuando se empezaron a ver de qué manera se repartían, digamos, los fondos estos que habían, y que nosotros estábamos en esa discusión con el Ministerio, ¿no es cierto?, con las organizaciones, tratando de tener alguna injerencia, digamos, en esto. Me acuerdo que se hizo un concurso abierto para que todos postularan a una compraventa que hacía el Estado de su obra, en la cual ellos entregaban un contrato absolutamente draconiano, en donde los artistas dejaban tenían que entregar, digamos, la paternidad de la obra. No la paternidad, pero sí el derecho de uso en comunicaciones de la obra, y con traspaso de esos derechos a terceros. Es decir, yo hice un cálculo, y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy día con un NFT? Por ejemplo, un NFT de alguna manera te exige eso, porque en el fondo tú entregas, digamos, una obra a una persona a la cual le pertenece, y en donde tú entregas tus derechos patrimoniales. Sí. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que por eso un NFT cuesta más caro. Claro. Porque en el fondo tú estás entregando algo que es un pack completo. Tú estás entregando la obra, el soporte, digamos, la imagen digital, ¿no es cierto?, y los derechos patrimoniales de esa obra. Por lo tanto, sí, si una obra mía cuesta, por decirte, 10, yo voy a cobrar por eso 30. ¿Me entiendes? Entonces, yo hice el cálculo, y resulta que para el precio más alto que ofrecía el Ministerio de la Cultura, de pagar por una obra de artista consagrado, que eran 5 millones, ¿no? Hasta 5 millones, y eso incluía el IVA, ¿no? Sí. Yo hice el cálculo que, por ejemplo, si yo tuviera que entregar estos derechos de la manera como ellos lo pedían, digamos, haciendo un cálculo razonado de que una vez al año, por ejemplo, esta imagen saliera en algún catálogo, en alguna comunicación, sin pensar que, por ejemplo, ellos la pudieran reproducir con fines promocionales, también, cosas así. O una polera. O una polera, claro. O sea, ni siquiera con esos 5 millones se alcanzaban a pagar esos derechos de autor pensados a perpetuidad. No. Entonces, claro, o sea, yo creo que aquí hay un tema muy serio y muy clave, digamos, para entender hoy día también estas relaciones de asimetría entre el mundo del arte, los artistas, y en este caso las instituciones, tanto del Estado como también los privados, ¿no es cierto?, que no solamente menoscaban estos derechos, sino que también no entienden esta proyección que tiene la obra, que no entienden esta proyección, porque yo sé que no todos vamos a ser famosos y vamos a tener como esa cantidad de difusión. A lo mejor, claro, una obra de Balme o una obra, no sé, no sé qué otro artista así, bueno, Mata, por ejemplo, tiene como esa difusión. Claro. Probablemente, claro, nosotros no vamos a tener ese mismo nivel de difusión, ¿no? Pero sí es grave, digamos, dentro de ese supuesto, que se considere de una manera como tan menoscabada, digamos, la forma de relacionarse con un artista. Porque al final es como decir, bueno, si en el fondo lo tuyo no vale nada. O sea, los mismos informes de las obras que no compraron apuntan a ese nivel de desprecio. O sea, bueno, sin duda. O sea, yo te lo puedo decir en una persona Sin duda, porque al final al margen de eso también vimos que habían otros intereses, habían galerías detrás, habían intereses, digamos, también del mismo Estado en adquirir ciertas obras y cuáles no, y ciertos castigos también. Exacto. Entonces, sobre todo la gente que estaba en dirigencia y todo eso fueron castigados por ellos. Y muy duramente. Sí. Muy duramente. Entonces, porque finalmente eran los opositores políticos. Entonces, claro, yo creo que aquí lo que falta es unir fuerzas, no solamente entre los artistas, sino que también con las galerías, con las organizaciones de cultura. O sea, creo que hay que construir un ambiente sano y, sobre todo, tener que construir la cadena de valor, que finalmente es lo que garantiza también la legitimidad y la proyección en términos de sustentabilidad también de un sistema. Sí. Porque claro, o sea, la gente aquí, por ejemplo, está dispuesta a pagar grandes valores por una obra de Mata.
Claro. Pero Mata hizo su trabajo fuera, o sea, ya tiene hecho el trabajo, pero nunca se hace ese trabajo acá adentro. Si tú piensas, por ejemplo, los artistas consagrados acá en Chile. Es la lógica de la importación. Claro, es la lógica de la importación, exactamente, claro. Lo importado cuesta más caro que lo nacional. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, artistas, claro, que como Mata, como hablábamos, Alfredo Ollán, algunos coleccionistas acá están dispuestos, el mismo Iván Navarro, algunos coleccionistas están dispuestos a pagar 70, 100, 200.000, hasta $500.000, por ejemplo, por una obra así, cuando son ya de valores internacionales, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Un artista, por ejemplo, con una trayectoria larga acá en Chile, pensemos, no sé, los más conocidos, ¿no? Cienfuegos, ni siquiera voy a hablar de Ditbull, ¿no? Por ejemplo, hablando como estos artistas como más digamos, connotados socialmente, ¿no? Por ejemplo, un artista así difícilmente va a alcanzar valores de $50.000, ¿no? Sí. Difícilmente, porque tampoco se entiende como ese nivel de valorización de la obra en términos especulativos, ¿te fijas? Claro. Entonces, no hay un sistema que ayude a validar esto, por ejemplo, a través de la subasta y a través de la transparencia en los mercados, como para que las obras, digamos, tengan un sustento, una sustentabilidad, digamos, a largo plazo en términos de crecimiento de su valor, porque todo es cerrado, ¿te fijas? O sea, yo sé que hay muchas obras de artistas, incluida mía, ¿no es cierto?, que se revenden aquí en el mercado secundario, pero hay absolutamente opacidad, por ejemplo, de los precios. Claro. Puede ser que sean más baratas, más caras, uno nunca sabe, ¿te fijas? Entonces, claro, todo dice uno, no, si esto está sometido a la ley de oferta y demanda, o sea, la ley del mercado, pero resulta que la ley de la oferta y demanda también funciona con ciertas condiciones del mercado. O sea, claro, y no se está considerando, por ejemplo, cosas que no tengan lucro, porque yo he visto una confusión también con respecto a la obra o al contexto de obra que se pueda generar sin fines de lucro con la del fin de lucro, y también es una especie de satanización del fin de lucro de la obra, por otra parte. Claro. Y eso mismo ha generado una especie como de deformación del mercado, o sea, pensando de que toda obra debe apuntar al sin fin de lucro, pero en cuanto a cuando te toca la responsabilidad con la obra o con el artista, y cuando la contraparte que te exige como si todo esto tuviera que ser sin fines de lucro, te pone condiciones tremendamente de lucro. Bueno, sin duda, pues lo que pasa es que al final yo creo que muchos artistas partimos trabajando, digamos, en el arte por el arte, o sea, claro, sin el fin de lucro. Sí. O sea, todos partimos trabajando así, y en algún momento, claro, cuando la obra tiene alguna incidencia en el medio, cuando tiene un impacto o una visibilidad, digamos, por su calidad o por ciertas características especiales de la obra, lógicamente se produce una valoración simbólica, ¿no? Y esa valoración simbólica después se traduce en una valoración comercial, digamos, ahí hay un lucro, ¿no es cierto?, de lo que usted habla. Claro. Pero eso es cuando precisamente esta obra ya ha pasado por muchos de estos filtros, en el fondo ha probado de alguna manera como una cierta singularidad, una cierta calidad, un cierto despegue, digamos, del resto, y por lo tanto hay gente que está dispuesta a ofrecer algo por eso. Claro, y ahí es donde viene un punto, si uno va a hablar en términos económicos, de la cadena de valor. Y bueno, que aquí está rota, sí, partimos conversando de eso, o sea, sí. De hecho, Suya TV es un esfuerzo privado en el fondo, claro. Y la gran promesa del canal público o el aporte de los impuestos para decir, mira, vamos a desarrollar, y ahí es donde va la verdad, el desarrollar, porque nosotros, para poder tener un mercado de arte, necesitamos que haya un desarrollo cultural previo. Claro. Y en la inversión de ese desarrollo cultural hemos visto que no hay esfuerzos ya hemos pasado prácticamente por todo el abanico de espectro político hasta la altura 2023 en cuanto a la conducción del país. Y como decía mi abuela, seguimos bastos, o sea, sí. no ha habido una grupo o ecosistema para provocar o generar un desarrollo.
Bueno, lo que pasa es que también ese desarrollo tiene que apuntar a los artistas y no hacia la audiencia, porque, mira, o sea, si uno ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se funda el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 21, 22, que lo fundó la señora Vanderbilt, que era la esposa de John Rockefeller, ¿no es cierto? Sí. Junto con, claro, con todo el acervo familiar que había detrás para fundar todo esto, ¿no es cierto? Habían conexiones detrás, etcétera, una serie de inversión. Claro, desde ahí, por ejemplo, en Estados Unidos se comenzaron a implementar una serie de políticas culturales, digamos, orientadas a las artes visuales y que se fueron diseñando y se fueron modelando durante el siglo XX para conseguir que no solamente Nueva York se transformara en una capital cultural, sino que todo lo que se estaba haciendo en torno a esto generara una cadena de valor y valorizara también no solamente las colecciones, sino que también el trabajo de los artistas. Claro. Entonces aquí lo que ha pasado es que se ha puesto mucho el foco, por ejemplo, en la creación de centros culturales, de la regionalización, de esto, pero resulta que primero que nada esos centros culturales no tienen financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Las famosas fundaciones, las corporaciones que ahora están puestas, están en duda. Sí. Y entonces depende de cada gobierno de turno si les van a dar la plata o no. Yo estuve durante años en el directorio de Matucana 100 y cuando llegaban los dos gobiernos de Piñera temblábamos, porque siempre les rebajaban el presupuesto. Sí. Y todos estos espacios dependen mucho de estos presupuestos basales que entrega el Estado. Y que no están pensados como un ecosistema. No están pensados, porque finalmente si la política consiste en generar audiencias y educar, pero paralelamente también tú tienes que apoyar a los artistas. O sea, que en el fondo no sacamos nada con tener buenos artistas acá, si estos artistas nosotros no los legitimamos dentro de un contexto como las acciones. Sí. O sea, finalmente muchas de las empresas chilenas hoy día han salido a hacer ofertas en las bolsas internacionales porque saben que es la única forma de proyectarse a futuro y de tener como una sustentabilidad. Que eso ha sido un poco la solución que hemos tenido en el mundo de los artistas. O sea, sin duda, claro, pero los artistas tienen que hacerlo por su cuenta. Absolutamente. Entonces yo aquí lo que he hecho de menos son políticas de Estado que apoyen a los artistas, no desde el fondar y el amiguismo, sino que desde el punto de vista también de la creación de relatos nacionales. O sea, creo que aquí, por ejemplo, se habla muy poco de lo que ocurrió durante la dictadura. O sea, en el arte yo creo que lo más importante que ocurrió en la historia del arte chileno ocurrió durante la dictadura militar, aunque sea paradójico. De hecho lo es, pero sí. Sí, es paradójico, porque digamos en el momento en que tuvimos más represión fue donde se generó el mayor auge, digamos, en términos de neo-vanguardia, junto con la poesía, con el teatro, con el cine, con la música, las artes visuales, etc. O sea, si nosotros vemos hoy día eso, es una joya que no se le ha sacado lustre, ¿no? Sí, no se le ha sacado lustre y es como el principal relato que tenemos, digamos, para ofrecer hoy día en términos de exportabilidad. Para decir, oye, aquí existió una vanguardia, existió esto, hay un relato, o sea, han habido exposiciones acá, por ejemplo, hasta aquí el año pasado del Under, donde se veía todo el movimiento underground que había, donde yo participé, donde estaban los electrodomésticos, los prisioneros, griferos, todos se conocían, claro. Y todos trabajábamos gratis y hacíamos esto, como decías tú, sin lucro. Claro. O sea, ahí yo me acuerdo de haber hecho escenografías para los electrodomésticos donde toda la gente trabajó gratis, nadie cobró un peso. Claro, lo único que cobraron fue el teatro que arrendamos. Claro, y el tema es que no hay que confundir el sin lucro al servicio país o Sin duda, pero lo que voy yo es que creo que aquí lo que hace falta es un plan, ¿no? Porque yo he criticado fuertemente todas las administraciones en cultura, porque efectivamente se ha transformado como en un lugar de grasa burocrática nomás. O sea, que contratan gente, y que tenemos sociólogos, antropólogos, abogados. O sea, si tú vas al ministerio, lo único que hay son profesionales de otra área y no hay artistas. No, y de hecho hay que cuidado porque la mayoría son abogados y si decís una cosa que no les gusta te demandan. Por eso. Está, sí. Entonces al final tú te das cuenta, claro, y uno dice, claro, a lo mejor los artistas no tienen que estar ahí, concuerdo con eso, porque necesitamos gente técnica, pero también tiene que haber gente que conozca el medio, y aquí yo veo que la gente se abanica, se pavonea, hacen cosas, te fijas, pero la verdad es que no veo ninguna efectividad en todo lo que se ha invertido, y en ese sentido yo creo que también aquí se está abriendo una puerta
muy peligroso, ¿no? hacia todas las derechas y las ultraderechas, porque están demostrando que en la cultura hay una ineficiencia, ¿no? Y la cultura nunca ha sido un tema de derecha. O sea, de hecho, si nosotros pensamos en Estados Unidos, en el Reino Unido incluso, no existe Ministerio Cultural. En Estados Unidos existe un Consejo de la Cultura, una suerte de consejo, un departamento de cultura, ¿no? En el Reino Unido existe un Consejo de la Cultura, el Arts Council, ¿no? Y en realidad, claro, de repente uno dice, para tomar decisiones no necesitamos un ministerio. O sea, de hecho, toda la generación del Young British Artists surgió sin un Ministerio de Cultura, eso por iniciativa de los privados. Fue Saatchi y que, claro, convenció a la gente del Arts Council para conseguir algunos fondos estatales de apoyo que se sacaron de la Lotería Nacional, porque vieron que había un semillero que se podía explotar y que, claro, hoy día vemos que los artistas británicos, partiendo de Damien Hirst, no solamente se han hecho una gran torta, sino que Damien Hirst hoy día es uno de los artistas más ricos de la historia del arte. Sí. ¿no? Entonces, no Picasso. Claro, no, o sea, bueno, es que Picasso no tenía nada en comparación a Damien Hirst. ¿Saben cuánto se calcula hoy día la fortuna de Damien Hirst? 1.500 millones de dólares. Wow. O sea, eso para un artista una cuestión, es como los músicos, te ven como estos músicos exitosos, Sí. te ven como que viven de los derechos y todo. Claro. Entonces, o sea, eso es un artista de una fortuna importante. Pero ¿no será que acá en Chile lamentablemente hemos tenido una mala postura frente a tener retribución por el trabajo realizado, o también sumando a eso de que acá no hay un incentivo a la creatividad o inventar cosas? Independiente de que sea un cuadro o una vacuna o cualquier cosa. Lo que pasa es que ese incentivo se traduce en plata. O sea, si en el fondo si estamos dentro de una doctrina de mercado, los artistas lo que quieren es plata. Entonces, si tú desincentivas eso, o sea, yo estoy súper desincentivado aquí, porque la verdad es que sin un mercado, sin una ley fuerte de derechos de autor, por ejemplo, que te entregue ciertos beneficios, ¿cuál es el beneficio para un artista? ¿Cuál es el incentivo para un artista hoy día para poder seguir siendo creativo, para poder seguir inventando cosas? No los hay. No lo hay. No lo hay. O sea, ahora, claro, uno dice... Una claro, resistencia contra cultura en una democracia es rarísimo. Claro, o sea, tú te vas a Europa, o sea, y estás ahí 2 semanas ahí y surgen miles de oportunidades. O sea, entonces todos dicen, oye, pero ¿por qué no te vas a Europa? Bueno, porque no está acá, o sea, ya tengo más de 60 años, no me voy a ir a colonizar otro país. No, ni siquiera con 40, te digo, yo ya tengo 40 y tampoco, claro. pero es muy cierto. O sea, la única vez que me han pagado un sueldo considerable por hacer una exposición fue en Italia. Claro. Acá he conseguido pequeños fonditos y que son básicamente claro, para el micro y el material. Claro. Entonces tú dices, O bueno, sea, el trabajo. aquí la única gran política pública que se hizo fue el Fondar, y que yo creo que no hay que eliminarlo, pero sí hay que reformularlo también desde el punto de vista de que, bueno, o sea... Pero no se ha reformulado ni un ápice. No, pues no. O sea, lo único que se reformula son las bases, pero no se reformula, digamos, el objetivo, porque al final, si el objetivo es la promoción, el fomento de la creación, y todos creamos, y tenemos horas guardadas en la casa que nadie las compra y que no hay un mercado, entonces no está sirviendo. Es que a eso quiero apuntar, porque, mira, el Fondar, básicamente tú tienes que proyectar, como ni siquiera un arquitecto hace ese esfuerzo, en una cosa ya de ingeniería absurda, de que tú vas a ofrecer un proyecto de una obra antes de que la obra se construya. Entonces eso ya es un desincentivo a la investigación en arte. Claro. Ya hay un incentivo, pero claro, porque tiene que tener un resultado de algo que ya está previsto, digamos. Claro. Ahora, bueno, o sea, mira, yo por ejemplo, cuando me gané la beca Guggenheim, me entregaron el formulario de postulación y lo que me pedían era como una especie de autobiografía en donde contara como más o menos de qué había ido todo el trabajo que estaba haciendo, y después qué es lo que yo pensaba hacer si es que me ganaba. Claro. No sé, yo dije, claro, yo quiero hacer algo así como esto, lo otro, ya, pero en el fondo es una cuestión como súper poco específica en términos en términos descriptivos, sino que más bien era como una cuestión de intenciones, ¿no? Y después cuando me pidieron rendir esto, me dijeron ya, ok, aquí estos son los grandes ítems, eran pasajes y hoteles, por ejemplo, gastos de inversión y gastos de, no me acuerdo qué tipo de cosas, 3 o 4 cosas. Pero digamos que si pintaste un cuadro, en palabras simples para el público, o sea, si
querías pintar un cuadro, tenías que poner que compraste una tela y los pongo. Ni siquiera. Yo lo único que tenía que poner era las cifras, ni siquiera decir qué es lo que había comprado. O sea, primero se estableció en que tu investigación hay una confianza con respecto al profesional de que va a hacer su trabajo. Bueno, sin duda, aquí por el hecho que estos fondos son del Estado partimos de la desconfianza. Partimos de la desconfianza, partimos de que los artistas en el fondo van a construirse una casa, con eso van a hacer algo, se van a arrancar con la plata de viaje y después no van a hacer nada. Es que hay una mitología también, ¿no? Disculpa por interrumpirte, es que como Suyai TV es una señal nueva que he estado teniendo conversaciones con, por ejemplo, los dueños de las ISP, que son las operadoras del internet y del cable, a veces creen que el mundo del arte, el artista, recibimos mucha plata porque se habla de unas cantidades astronómicas que gasta el Ministerio de Cultura en relación a lo que es Chile, y piensan de que más o menos nos dan 50 lucas cada uno, por decir una cifra, o no, 5 millones cada uno mejor, porque es más o menos la cosa que se imagina. O sea, oye, pero a un artista le dieron 26 millones, pero uno tiene que aclararle, decirle, mira, de esos 26 millones se fueron, no sé, 1 millón de pesos para el artista en sueldo y el resto fue pura inversión. Arriendo talleres, materiales, gente que tenéis que pagar. Claro, y la ferretería fue la que más ganó. Claro, y los asistentes y toda la cadena, digamos, de trabajo que hay detrás, porque hoy día no solamente comprarse una tela y unas pinturas, o sea, no. Eso es un cliché. Claro, eso es un cliché, porque los artistas trabajan con muchos otros elementos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente que hay una distorsión respecto a esto, porque también efectivamente esas platas del ministerio, o sea, primero se gastan en alimentar como toda la grasa que tiene ahí, que esta cadena de burocracia, ¿no es cierto?, que hay adentro, ¿no es cierto?, porque, o sea, imagínate, este año tenían que contratar como 150 personas más, ¿no? Pero yo no he visto ninguno. Bueno, sí hay varios concursos a nivel regional, sobre todo en la parte de patrimonio, las seremis regionales de patrimonio, los servicios nacionales de patrimonio, aquí allá, y que después todo eso va a cambiar con la nueva ley de patrimonio, si es que se aprueba, ¿no? Entonces, y aparte de eso, los seremis regionales, o sea, por ejemplo, una seremía regional antes tenía el seremi, otra persona y un lugar que arrendaban. Hoy día deben tener por lo menos 5 funcionarios, porque es más, ¿no? Entonces, en eso ha aumentado. O sea, a mí me llama la atención porque esos mismos funcionarios contratan personas con incluso estudios de posgrado, en la mayoría. ¿Y cuántos profesionales con alta calificación tú necesitas para armar una unidad? O sea, según la lógica es uno. O sea, sí, claro, pero lo que pasa es que si tú eres director de un CEREMI regional, que en el fondo es un servicio ministerial regional, ¿no es cierto? Claro. Representante del ministerio, ese CEREMI, claro, tiene que tener soldados, porque no podéis ser jefe sin... Pero yo veo muchos jefes, como dice el dicho. Claro. El dicho dice mucho toqui, poco indio, claro, el dicho, mucho jefe, poco indio. Claro, poco soldado. Claro, claro, eso es lo que se supone que están haciendo ahora, de entregar más dotación, digamos, para darle más capacidad ejecutiva a estas personas, porque lógicamente si a mí me sientan en una oficina, en un escritorio, y tengo que hacer cosas y no tengo con quién hacerlo, porque necesito tener un asesor legal, necesito tener una secretaria, necesito tener un tipo de terreno que está haciendo cosas, ¿te fijáis? Claro, pero yo veo como 20 abogados cuando cruzo los primeros 5 metros cuando veo uno de estos, entonces no entiendo, o sea, bueno, un abogado podría revisar muchos documentos. Sin duda. Bueno, o sea, aquí yo creo que de eso estoy hablando yo cuando hablo de una burocracia, también de esa ineficiencia, porque yo me acuerdo en muchas administraciones que veo equipos de sociólogos y estos informes anuales que hacen de unas políticas públicas, unas cuestiones, y gente que justifica eso, digamos, como algo que es súper indispensable, pero en la práctica uno no ve la bajada, uno dice, claro, o sea, tú ves los informes y dicen, sí, estuvimos en la región de Atacama y llegamos a 5.000 niños, te fijas, y están todos estos programas y todas estas cosas. Pero de forma ultra ineficiente. Bueno, por eso. Yo en el fondo es cuestión de ir a sacarse una foto en un colegio. Es que en base a lo mismo, es como pregunta-respuesta también, me estoy adquiriendo malas costumbres de la tele. Sí. A mí me pasa de que mi último contacto del tercer tipo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, bueno, han sido 2, pero la penúltima, fue un informe respecto a una obra que la describieron como didáctica y que por eso no era arte contemporáneo. O sea, hay una decisión política, estética y burocrática a la vez, hecha por un representante anónimo
Y yo sé que también lo hicieron contigo y con muchos otros artistas. O sea, da lo mismo si está ahí el comienzo, la mitad o ya en una etapa de consagrado. Porque son decisiones que son extraartísticas y que claro, se toman, digamos, por funcionarios que no tienen idea. Y se transforman en violencia de Estado. O sea, yo soy de esa postura un poco quizás radical, pero decir eso es violencia de Estado. Entonces, por un lado tenemos eso. Dos, tú mismo dijiste, claro, llegaron a 5.000 niños, pero en la práctica no hay cómo medir ese impacto y solo se preocupan del impacto y hay una política pública que cuando yo también en algún momento fui dirigente del mundo del arte, yo siempre decía, oye, pero ¿por qué no hacemos una señal? Yo siempre con el cuestión del canal hinchado, ya más de una década, y que tenía que necesariamente financiarlo el Estado. Y nunca vi ningún tipo de interés. Ahora yo lo que vi ahora es el canal cultural que tiene TVN, que he visto que mucho de la programación la compran a transnacionales. Sí, o productoras locales, no sé, pero o sea, de locales, es que esa es la lógica, Entonces, ¿cómo podemos dar un poco vuelta a esto? O sea, para que la gente no quede deprimida en la casa. Porque mira, yo sabéis que lo veo súper difícil de dar vuelta a esto. Fue muy difícil porque veo que tampoco hay claridad desde el mismo ejecutivo, ¿no? Claro. Porque finalmente vemos que claro, que los gobiernos de turno nombran a gente que es cercana, es lógico, te fijáis, claro. Pero finalmente también hay gente que son yes man y que el presidente le dice, mira, vamos a hacer esto, todo eso, sí. Entonces, y no hay nadie que tenga una visión. Yo creo que aquí falta una visión de la cultura, falta una visión, digamos, que de alguna manera diga, por último, diga, mira, queremos que el arte chileno en general, ¿no es cierto? No solamente estamos en las artes visuales, que salga fuera de Chile y que sea reconocido, así como por ejemplo hoy día vemos que el arte francés, el arte italiano, el arte norteamericano, el arte europeo en general, ¿no es cierto? El mexicano, te fijáis, son reconocidos, te fijáis, y son como sujetos, digamos, o el brasilero, te fijáis, sujetos como de modelación, ¿no es cierto?, cultural, ¿no? Entonces, claro, sin duda aquí tenemos súper buenos artistas, pero uno dice tenemos buenos artistas, pero no sirve de nada tener buenos artistas si efectivamente no hay una visión para que esos contenidos, digamos, culturales que son nacionales y que son poco apreciados acá, sean también difundidos y apreciados en otros lados. ¿Te fijas? Para eso se necesita visión y se necesitan políticas súper específicas, ¿no? O sea, sin ir más lejos, quiero comentar, por ejemplo, tú hablaste de los mexicanos. Los mexicanos, por ejemplo, claro, ellos realizaron acciones específicas después de la Revolución Mexicana, cuando estaba el ministro José Vasconcelos, que era el ministro de Educación, ¿no es cierto? Entonces lo que él hizo fue llamar a los muralistas para que pintaran la Revolución Mexicana. Al principio los muralistas hicieron todo, les pagaron, ¿te fijas? Y después ellos mismos siguieron con colores propios y el movimiento del muralismo mexicano, que había sido una cuestión financiada por el Estado, se transformó en un movimiento cultural que llegó a Estados Unidos y que de alguna manera se transformó en una marca, ¿no? Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en relación a Brasil. El arte brasilero, por ejemplo, también se transformó en una marca con la creación de la Bienal de San Pablo en los años 50, cuando el gobierno de Getúlio Vargas, que había sido un dictador en Brasil y que en esa época fue elegido como presidente, claro, junto con una asociación de industriales liderada por Cecilio Matarazzo, que era el fundador de la Bienal, ¿no es cierto?, crearon este proyecto, y este proyecto con los años, digamos, logró transformar una escena, ¿no es cierto?, y lanzar esta escena a través de un relato también del arte neoconcreto y todo lo que giró en torno a eso, ¿no es cierto?, crear un relato nacional en donde decía, claro, aquí efectivamente hubo una vanguardia, porque finalmente los grandes relatos que nosotros tenemos del arte del siglo XX son de las grandes vanguardias que se crearon. Lo mismo pasó con los Estados Unidos y precisamente con la Escuela de Nueva York, cuando la CIA, el año 46, por el cargo de Rockefeller y de varios de los interesados del medio, ¿no es cierto?, hacen esta operación
que es de raptar, digamos, la capital cultural del mundo, que era París, ¿no es cierto?, que estaba decaído, ¿no es cierto?, y llevársela a Estados Unidos. Y era una operación que Rockefeller la tenía calculada desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Junto con los Mellon, junto con los Mellin, todos estos millonarios norteamericanos que se fueron llevando a poco los surrealistas. Claro. Aquí allá, o sea, el mismo Mondrian, por ejemplo, fue raptado por un agente. Mondrian estaba en plena Segunda Guerra Mundial, no era un agente de la CIA todavía, pero fue un enviado, un tipo norteamericano que estaba en Londres y que conoce ahí a Mondrian, que venía arrancando la guerra. Ahí Mondrian estaba con todas sus horitas, que no vendía nada debajo del brazo, claro. Y pobre como una rata, y le dice: oye, ¿por qué no vamos a tomar un barco, nos vamos a Estados Unidos? Y ya tenemos un departamento, un taller, te vendo las obras, todo. Entonces lo que hace Mondrian, se lleva todas las obras para allá. Hoy día, resultado, las obras más importantes de Mondrian están en el estado de Nueva York. Exacto. Entonces, bueno, todo este plan concertado que se hizo a través de la CIA, que fue de posicionar la vanguardia norteamericana y específicamente acuñar el término Escuela de Nueva York, donde estaba Jackson Pollock y compañía, ¿no es cierto?, fue parte de una política cultural, digamos, orquestada por privados en conjunto con la CIA, ¿no? Para no solamente atraer a los artistas y crear este foco creativo, ¿no?, sino que también para generar uno de los negocios más grandes que vive del arte del siglo XX, ¿no? O sea, que es de poner en valor todas las colecciones y las obras que habían comprado en Europa estos autores y ahora validarlo y validar, digamos, los autores locales, ¿no? O sea, en función de eso mismo podríamos hacer una pregunta obvia de respuesta y decir: ¿qué país sin arte y sin desarrollo cultural es desarrollado? Bueno, ninguno. Entonces, o sea, bueno, yo creo que Brasil, por ejemplo, es un país que todavía está en vía de desarrollo como México, claro, y que tienen mucho más de eso que nosotros, por ejemplo. Mucho más. Pero porque también el rol de los privados ahí ha sido importante. O sea, a mí lo que me asombra es, claro, por un lado está el rol de los privados y por otro lado el rol público. No hace muchos años me tocó, como te contaba, ir a La Habana y vi una galería que se llamaba Polach. Una galería no tan pequeña, más o menos el tamaño del Mérida acá. Y el propósito de esa galería era obtener una colección de artistas menores a 35 años para poder proyectarlos internacionalmente. Claro, tenían un plan. Había un plan. Y entrevistarse con el director era tan fácil. Yo fui, ni siquiera iba con las bermudas, la polera, a conocer la galería, y entro, le digo a la recepcionista, que era una curadora, le digo: ¿se puede hablar con el director? Me dice: sí, pero va a tener que esperar. Yo al escuchar esa frase como chileno, para mí eso es quédate sentado 6 meses esperando. Claro. A los 18 minutos yo ya estaba conversando con el director, quien analizó el portafolio que yo llevaba y todo, y buscó artistas de su colección que podían tener un relato común, y te los presenta, etc. Entonces ahí uno empieza a entender de que hay un plan, hay una lógica y hay un despliegue. Nosotros no tenemos plan en Chile. Menos lógica y menos despliegue. Claro. O sea, si en el fondo los planes tienen todos esos componentes que tú dices. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas de los que pecamos acá es precisamente eso. O sea, yo creo que hoy día en cultura acá, y no le estoy echando la culpa a los ministerios porque tampoco le quiero hacer un favor a la derecha. No, claro. En cultura aquí pecamos de falta de visión. Lamentablemente. Lo único que han tenido una visión medianamente clara, por ejemplo, la gente de la industria del cine y que es la más nueva. O sea, sí, que imagínate, los tipos ya en los años, a finales del 90 lograron, y principios de los 2000 lograron tener un consejo del audiovisual. Lógicamente que es una industria que mueve más plata, etc. Pero tiene más conexión con Argentina, que ellos también... O sea, no solamente con Argentina, o sea, si nosotros pensamos hoy día... o sea, todo esto que ha ocurrido de que Chile se ganara un Oscar con La Mujer Fantástica, que estén participando todos los cineastas jóvenes, viejos y todo, en festivales internacionales, o sea, eso es parte de un proyecto, esa cuestión no es una casualidad, ¿sí? O sea, es una casualidad, por ejemplo, que la Cecilia Vicuña se haya ganado el León de Oro en Venecia, ¿sí? Es una casualidad porque en el fondo nadie la apoyó desde acá. No, claro, ella tuvo la suerte de tener conexiones en Estados Unidos. Porque ella desarrolló su obra fuera de Chile todo el tiempo. Exacto. Y su país de referencia es Chile, pero ella desarrolló su obra ahí. Pero digamos las cosas como son. O sea, en Chile, poniendo lo que propone, quizás ni siquiera hubiese obtenido el grado
de licenciar en arte, o sea, bueno, en muchos casos. O sea, es que eso es lo que voy, eso es lo que hoy, y no quiero hablar de que hay una injusticia con eso, no, pero no, lo que sí quiero decir es que finalmente hay una falta de visión, ¿te fijas? Sí. Porque o sea, imagínate, países como Estados Unidos de repente llevan artistas que no son norteamericanos a la Bienal de Venecia, a sus pabellones, por ejemplo, Claro. ¿te fijas? Porque en el fondo a ellos lo que les interesa más es promoverse ellos como gestores de un proyecto y de una visión, más que como estar pensando en el nacionalismo, ¿te fijas? O sea, claro, entonces, salen de la lógica de la feria de la novedad. Exacto, claro. Sí. Entonces yo creo que aquí, bajo ese punto de vista, pucha que faltan años. Yo me acuerdo que en los 90, cuando estaba como en esta carrera meteórica, me entrevistaban aquí y me decían, bueno, ¿y qué piensa usted del galerismo en Chile? Decía, pucha, a mí me parece súper interesante porque en los 80 aquí no había galerismo, o sea, había dos galerías, que era la galería, la galería, ¿cómo se llama? Esta que tenía ¿cómo se llama? ¿Cuál de todas? ¿La que está ahí en la que estaba en Providencia, esta que era de la... Bueno, esta AFA estuvo en los... Pero eso no era en los 90. No, estoy hablando de los 80, estaba... Espera, ¿cómo se llama esta galería? Época, la galería Época. La galería Época, o sea, estoy hablando de la galería comercial. Se llama la galería Época y qué sé yo, y unas galerías chicas, por ahí no había más, ¿te fijas? Entonces cuando en los 90 empezaron, claro, cuando empezaron Plástica 3, la galería Arte Actual, Tomás Andreu, el otro, o sea, y de repente de no haber ninguna galería empezaron a haber, no sé, 5 o 6 galerías, yo dije, pucha, me entrevistaron y me decían, oye, ¿qué pensáis tú de este fenómeno? Y decían, oye, aquí está, en 15 años más vamos a ser como Tokio, como Nueva York. Yo pensaba, yo dije, esta cuestión va a ir creciendo. Claro, va a ir creciendo. O sea, esa era la lógica. ¿Y qué es lo que pasó? Realmente la cuestión se chantó, ¿no? Sí. Se chantó, ¿por qué? O sea, no solamente por la falta de coleccionismo, sino que también por la falta de visión de los mismos agentes. O sea, aquí yo no quiero culpar a las galerías, porque no es un problema de responsabilidades personales, sino que son responsabilidades compartidas, ¿no? Son responsabilidades de un sistema, finalmente. Porque tú no puedes pensar en forma individual si no hay un sistema que esté pensando eso. De hecho, me acuerdo que en ese mismo periodo ProChile empezó a darse cuenta de todo este movimiento que había y ellos hicieron una investigación de mercado, incluso contrataron, me acuerdo, Guillermo Amachuca, un ingeniero comercial, hicieron varios viajes a Nueva York, a París, ¿no es cierto?, a ver galerías, a ver cómo funcionaba todo. Los centros de arte. Centros de arte, etc. Y cuando se entregó el informe, y también entrevistaron artistas, casi hicieron mesas de trabajo con artistas, y el informe era súper lapidario. Dijeron, no, aquí no existen las condiciones para poder generar un proyecto de exportabilidad del arte chileno porque no hay profesionalismo en los agentes. Eso fue la respuesta de ProChile. Lapidaria, claro. Y en el fondo yo creo que, o sea, y yo era el ejemplo del artista profesional, ¿te fijas? O sea, porque tenía fax, porque tenía galería, o sea, ese era como el profesionalismo, ¿te fijas? Sí. O sea, era alguien que, claro, tenía cuenta en dólares en el banco, porque recibía remesas de fuera, tenía cuenta en Federal Express para mandar órdenes, o sea, tenía un sistema armado, digamos, de exportación, tenía facturas de exportación. ¿Qué eso si lo transformamos en un arquitecto, un ingeniero? Lo mismo que para cualquier profesión que tiene que trabajar, claro. Entonces yo lo único que hice en ese momento fue preocuparme, claro, de trabajar, digamos, con las normas, ¿te fijas? Pero resulta que nadie trabajaba con las normas. Yo era el único que trabajaba con las normas, porque yo, por ejemplo, cuando alguien le decía, oye, te voy a dar una boleta, una factura, me siempre, ¿para quién? Si no necesita cuestión. Nadie las pide, nadie le importa. Entonces al final terminamos dentro de este gran vicio que hoy día nos tiene a todos atrapados, ¿te fijas? O sea, cuando yo decía, por ejemplo, la Patricia Rey, la única galerista, por ejemplo, que da factura. Sí. O sea, si te venden una obra, te dan una factura a tercero, por la compraventa. Entonces, por lo tanto, de esa manera. Un par más. Claro, pero probablemente. Pero o sea, que estamos todavía un poco en leve. Entonces, y también eso también es responsabilidad de los artistas, responsabilidad de los coleccionistas, responsabilidad de las galerías, porque o sea, eso es parte de la cadena de valor. O sea, si el artista llega directamente al coleccionista, quiere decir que algo no está funcionando. Claro. Y por otra parte, que eso es lo que más ocurre acá. Finalmente los coleccionistas van directamente a comprarle a los artistas, entonces ¿qué es lo que pasa? Que destruyen todo a su paso. O sea, todo el trabajo que hacen los curadores, el trabajo que hacen los galeristas. Entonces, un galerista no tiene ningún incentivo para trabajar con un artista cuando sabe que el artista después vende en su taller directamente a los mismos tipos que van a preguntarle por la obra en la galería. Exacto.
Entonces, aquí estamos pillados por eso, estamos pillados ni siquiera por una corrupción, sino que por una falta de claridad de un medio que en el fondo no solamente no se atreve a formalizarse, sino que digamos ya se entrampó en todos estos vicios, por lo tanto es imposible proyectar una visión. Y yo no quiero ser pesimista con los telespectadores que están viendo este programa y decirles que aquí no hay salida. O sea, yo creo que sí hay salida, ¿no? Y esa salida precisamente tiene que ver con las organizaciones, de cómo hoy día somos capaces de organizarnos y dialogar también entre los distintos sectores. O sea, aquí debería haber una organización de coleccionistas, una contraparte de galeristas que existen, ¿no es cierto?, que recién ahora estamos en diálogo con ellos. Nosotros me acuerdo que cuando estábamos contigo nos juntamos en un momento con la asociación de galería. Sí. Estaban asustadísimos que lo que podíamos hacer nosotros, claro, que el código de buenas prácticas y todo esto. Una mitología claro, rara que lo único que iban a perder eran los artistas jóvenes porque no iban a tener acceso a la galería. Entonces yo creo que también tenemos que un poco destrabar todos estos mitos, sincerarnos y entender también que para que el sistema pueda crecer y para que se pueda fortalecer, aquí necesitamos la colaboración de todos. O sea, es que todo lo que tú estás diciendo, mentalmente yo cambiaba la palabra coleccionista, artista por constitución, constituyente, creación de sentido. Creo que la pérdida del sentido suena raro, pero o sea, suena a semiología y es terrible porque está aplicado a una nación completa. O sea, el problema en el fondo del arte es el problema que está teniendo Chile completo. Y esa lectura viene desde el mundo del arte un poquito antes que se hiciera tan patente. Y eso abrámoslo también a que hoy día a nivel internacional también es un fenómeno que también se está extendiendo, porque también se están traspasando muchas barreras producto de los formatos de comunicación que hoy día tenemos, y además las amenazas de la inteligencia artificial. O sea, también hoy día vemos que hay mucho coleccionismo novel que en el fondo también se está saltando muchas de las reglas, ¿no? Claro. Entonces eso tampoco nos favorece a nosotros, porque resulta que mientras el sistema afuera está cambiando, cuando nosotros ya aquí logremos afiatar y lograr un sistema, afuera ya hacer algo totalmente distinto, vamos a estar fuera, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es mucho más compleja de lo que se plantea, y vamos a tener que correr para poder llegar a un sistema también que considere todo esto de una manera más eficiente, ¿no? Porque hoy día estamos con proyectos legislativos y que digamos que estamos tratando de promover, ¿no es cierto? Pero eso no sirve de nada si es que no logramos tampoco alinearnos con el resto del medio, ¿te fijas? Porque vemos que, por ejemplo, en el caso del cine, en el caso del teatro, de la literatura, de la música, en donde hay una industria poderosa detrás, ¿no es cierto? En el teatro no tanto, en el caso de arte escénica, ¿no? Son más parecidos a las artes visuales, pero en donde el libro, la música y el cine, donde hay una industria poderosa que son las editoriales, y que en el fondo tiene que ver con la distribución, ¿no? Sí. Eso está mucho más complejizado también hoy día, producto de todos estos cambios culturales que han ocurrido con el avance de las tecnologías de las comunicaciones, hablemos de internet, ¿no es cierto? Y de todo lo que implica eso en términos de derechos y distribución de la obra, porque el paradigma ha cambiado. O sea, antes tú te comprabas un vinilo, hoy día tú escuchas la música online, ¿te fijas? Sí. Entonces, y muchos acceden sin pagar, te fijas, algunos pagan a las plataformas, pero también las plataformas hoy día como Spotify o muchas de estas, ¿no es cierto?, son también súper inequitativas, porque o sea, tú para poder percibir, yo escucho a mis amigos músicos, para poder percibir algo, digamos, de estas plataformas, tú tienes que tener por sobre 1 millón de ¿cómo se llama?, de descarga o de escuchas, digamos, para poder recibir por lo menos 100 lucas. Sí, por la mayoría, yo he escuchado músicos que han recibido pagos anuales por 100 pesos. Entonces, ahí hay un cierto desafío. ¿Te fijas? Entonces yo creo que también claro, este paradigma está cambiando en términos globales de la valorización de la cultura, y nosotros como siempre vamos a llegar tarde, ¿te fijas? Porque cuando ya, o sea, hoy día ya la misma inteligencia artificial, por ejemplo, está poniendo en jaque el mismo concepto de creación. De hecho, lo que me pareció interesante ahora, que salió publicado hace poco, fue el fallo de una jueza en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, creo que fue en Virginia, no me acuerdo bien, tengo que ver la noticia de nuevo,
y esta jueza falló en contra de un autor que demandaba la propiedad intelectual de una obra creada por inteligencia artificial, y le dijo no, esta obra está creada por inteligencia artificial, por lo tanto esto está nutrido con recursos que vienen de otros autores, por lo tanto esta obra no tiene autor. Claro. No tiene autor. O sea, una cosa es que usted haya formulado la pregunta y haya creado a partir de una tecnología una pieza de inteligencia artificial, pero esas piezas, por lo tanto, no tienen derecho a autor, y a mí me pareció un fallo magistral, porque en el fondo también le hace un paralelo también a todo este auge, digamos, que hay hoy día, de pensar que la tecnología nos va a cambiar la vida y nos va a producir un cambio sistémico. Es como que yo le digo, ya, ok, hágame un plano de una casa para hacérmela, ¿te fijáis? En vez de contratar a un arquitecto, me hace un plano, ¿te fijáis? Yo le digo, quiero que tenga 3 habitaciones, 2 baños, tantos closets, todo, me hacen el plano, ¿te fijáis? No necesito arquitecto, pero sin embargo, cuando vaya a la municipalidad, yo voy a necesitar un jefe de obra, necesitar un arquitecto que firme los planos, ¿te fijas? Y no hay autor, ¿te fijas? Sí. Entonces también yo creo que hay un engaño. Y no hay responsabilidad detrás. No, y no hay responsabilidad detrás de eso, y hay un engaño también en esto, y todos estos fanáticos, digamos, de las tecnologías y esto. Yo digo que aquí también hay que entender esto, que al final toda esta cuestión es un negocio, y un negocio promovido desde Silicon Valley, promovido desde los intereses grandes transnacionales, que al final lo único que hacen es lucrar con nuestra información, ¿no? O sea, hoy día hasta lo que escribimos en WhatsApp hoy día está abierto a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Lo que escribimos en Twitter, lo que escribimos, o sea, lo que posteamos, y toda la información que nosotros transmitimos. Bueno, es que no hay conciencia de eso, ¿sabes? Yo te lo digo porque hemos solicitado mucho material a los artistas que están en YouTube. Y cuando empiezan una conversación con uno, dice, oye, pero es que mi obra es esto, lo otro, y le digo, ya, pero ¿y en YouTube? En YouTube la arreglaste, le digo yo. O sea, ojo con el convenio que firmaste. Claro. Cuando pinchaste acepto, la arreglaste, le digo. Entonces, ya, el material ya está de esa forma, claro. Entonces, ¿qué se puede hacer con ella? Porque ahí tiene que ver con la lógica de la distribución, porque... Claro, pero también está la lógica, o sea, pero esa es la lógica del engaño, porque sí. El discurso de Silicon Valley es que hoy día nunca había sido más fácil ser artista, porque si tiene una laptop y tiene un programa para producir música, ya inmediatamente te conviertes en un músico, porque ¿dónde tiene la distribución online? Súbelo aquí en Spotify, listo, en el SoundCloud, te fijas. Sí, bueno, hay muchas obras de arte. Entonces, ahora también, si eres cineasta y tienes Final Cut o algún editor bueno, y tiene un celular bueno, con una buena cámara, listo, te convertís en cineasta, ¿no? Sí. Es re fácil. Ahora, la contraparte está en la de los artistas, porque finalmente, claro, tú subís todo eso, pero ¿quién te paga por eso? Nadie. No, pues nadie. Nadie te paga por eso. O sea, aquí tenemos hoy día una serie de ¿cómo se llama? De personajes que forman parte como de este, entre comillas, mundo del espectáculo de las redes, ¿no es cierto? Que son estos influencers que tienen miles de seguidores, millones, ¿no es cierto? Y que en algunos casos se han forrado porque reciben plata, ya sea por YouTube o por Instagram, por avisaje o por la cantidad de seguidores que tienen. Es que ese es el mito. Bueno, y que ese es el mito, ¿te fijas? Entonces todos piensan que, claro, no, si yo voy a poner mis horas en Instagram me voy a hacer famoso, ¿te fijas? No es así. No es así. O sea, la mayoría de los trabajos de arte entonces hay una ingenuidad muy grande, y yo veo hoy día muchos artistas jóvenes deprimidos, ¿te fijas? Porque salieron de la escuela y están con esta falsa promesa de que van a ser famosos y van a estar vendiendo y se van a enriquecer con esto. Eso no existe, ¿te fijas? No, pues es un mito. Claro. Entonces, bueno, hemos aclarado mitos, verdades. Te doy las gracias por la entrevista, y para que también conozcan el Duclos que piensa y se expresa con respecto a temas contingentes, más allá de la obra que hemos presentado en Suyay TV, y darte las gracias nuevamente, y espero vernos pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Esteban, y espero que esta iniciativa que es Suyay TV siga prosperando, porque me parece que ha sido como no solamente una subida muy rápida, y que me parece muy bien eso, sino que también ha sido una solución también precisamente a la gran demanda que hay sobre contenidos culturales, y que hoy día no tenemos, porque la televisión abierta no es capaz de sustentar esto, porque están sujetos al rating. Entonces
Aquí, claro, o sea, probablemente esto va a tener mucho más rating en el tiempo más. Claro. Y espero que pueda llegar a mucha gente y que se puedan compartir ideas. O sucede también que muchas obras de los artistas están delegadas en plataformas como YouTube y que no tienen los alcances que debiesen tener. Claro, entonces, en base a lo mismo, porque cuando uno pone una obra de un artista en YouTube, todo un rato viéndole y de repente aparece un comercial, sí, y te corta la obra, y sí, eso así, es tremendo. O bien obras que son muy interesantes, que tienen pocas visualizaciones porque son cosas específicas, y realmente entonces esa cosa de que tú puedes acceder directamente también es, sí, es falso. Claro, o sea, claro, y eso hemos tratado de aquí solucionar, tratar de tener buenos números, y muchas gracias también por los consejos que tú nos has entregado en términos de cómo se procede con respecto al canal, o sea, pedido los permisos, aunque hemos tenido que cada vez simplificarlo más porque se asustan muchos artistas con el documento grande, entonces que no, mira, contesta, pone tu nombre, di que sí, lee esta parte y estamos. Entonces la invitación también sería que el artista en general se profesionalice, que no le tenga miedo a escribir, firmar los permisos, porque eso también ayuda al artista. O sea, en el caso de que en algún momento el artista no quiere salir más en ITV, va a ser el mismo contrato, debería decir, mira, en base a lo que dice aquí, no quiero seguir. Claro, pero cuando está la palabra empeñada o que no tiene la formalidad, es como que queda en el aire, queda abierto, claro. Y eso... Y además te deja un flanco abierto a ti como canal y a los artistas también. Entonces, sí, por eso es importante los compromisos por escrito. Sí, pues sí, y no tenerle miedo al compromiso. Sí. Ya, pues bueno, muchas gracias. Sí, pues gracias a nuestro camarógrafo. Sí.